Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ahora les voy a explicar cómo graficar una función en el plano cartesiano. Así que pon mucha atención. Tengo tres ejemplos. Por favor, el tiempo es oro. Gráfica de una función lineal, constante y cuadrática. Dice graficar las funciones siguientes o las siguientes funciones. Tenemos la función lineal, que es esta de aquí, la primera, ¿sí? Una función lineal siempre la vamos a conocer cuando únicamente tenemos dentro de la función una x al primer grado. Entonces ahí tenemos una función lineal. Cuando tenemos una función constante, cuando después del igual no tenemos ninguna x, es decir, que a la derecha del igual o después del igual vamos a tener un número constante, un número real, ¿sí? Este número no está acompañado con la x. Explico también la parte de la función cuadrática. Una función cuadrática es aquella que después del igual encontramos únicamente, ¿sí?, una x elevado al cuadrado, ¿sí? También podemos encontrar una x, pero elevado al primer grado, ¿sí? O sea, en una función cuadrática debe ir x al primer grado y también x al segundo grado, ¿sí? O de pronto, en una función cuadrática, deje de estar la x al primer grado y solo debe estar la x al segundo grado. En cualquiera de los dos casos, la x al cuadrado siempre va a existir en una función cuadrática. Este es el caso que solo aquí tenemos una x al cuadrado, por lo tanto, esta es una función cuadrática. Bien, ahora rápidamente voy a explicarles cómo graficar una función lineal. Esta función lineal solo debemos darle dos valores a x, por lo general dos valores a x. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Para encontrar los dos valores de y, y de esa forma ya formaríamos dos puntos. Recuerda que un punto en el plano cartesiano se forma a través de sus coordenadas de x y y. Entonces, continuamos. Lo que hacemos es sustituir en nuestra función en los valores de x. Vamos a trabajar en este caso con el 0. Entonces decimos y es igual. Vamos a trabajar con la función lineal, que es esta, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, en vez de x voy a poner 0, porque eso es lo que vale x. Y eso me queda más 1. Así que y es igual 0 más 1, eso es 1. ¿Sí? Quiere decir que cuando x es 0, y es 1. Eso lo escribo aquí. Ahora a continuación voy a calcular el valor de y cuando x es 1. Entonces, y es igual a 1. Eso es lo que vale x. Ya no voy a poner x. Insisto en esa parte. Y me queda 1 más 1. Eso es 2. Así que aquí me da 2. Muy bien. Estos dos puntos los voy a trasladar al plano cartesiano. ¿Cómo los trasladamos? Vamos a leer de la siguiente manera. Cuando yo tengo 0 en x, yo tengo que tomar el valor de 1 en y. Entonces eso me va a quedar así. Aquí en la intersección de x y y va a ser 0 tanto para x como para y. Entonces, si yo tengo 0 en x, dice que en y va 1, entonces tengo que subir un espacio y aquí tengo el primer punto. Entonces vamos ahora a llevar el segundo punto. Me dice que cuando en x es 1, en y es 2. Entonces busco aquí en el eje x, cuando x es 1 positivo, en y es 2. 1, 2. Ya tengo mi otro punto. Así que con esos dos puntos tomamos una regla o una escuadra. En este caso yo voy a tomar una escuadra y voy a trazar mi recta. Porque la gráfica de una función lineal es una recta, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la recta y con respecto al eje x positivo y al y positivo, ¿sí?, al eje y positivo, la gráfica tiende a ir hacia más infinito, y con respecto al eje x negativo y al eje y negativo, la gráfica tiende a ir hacia menos infinito. Es por eso que se coloca estas flechas. Entonces podría usted colocar aquí para saber qué función es la que corresponde a esta gráfica. Ponemos así: f de x es igual a
x más 1. Así que aquí ya tenemos nuestra gráfica. A continuación te voy a explicar ahora cómo graficar una función constante. Como ya te dije, es una función constante. Eso quiere decir que también va a aparecer una recta, pero esta recta ya no va a ser inclinada como esta recta de esta función lineal. ¿Sí? Esta recta de la función constante va a ser una recta de manera horizontal. Esta puede ser en algunos casos, perdón, puede ir en alguno de los casos por encima del eje de las x o por la línea del eje de las x. ¿Sí? Esto cuando la función constante es 0. O a la vez puede ir también las líneas de manera horizontal paralela a la línea del eje x. ¿Sí? Esto dependiendo qué número real se encuentra aquí. En este caso es 2 positivo, entonces pasará por el 2 positivo con respecto al eje Y, la línea horizontal. Para saber cómo graficarla, por favor, sigue mi instrucción. Entonces, ya voy a borrar estos datos de aquí. ¿Sí? Más que todo de la columna de Y. Y te voy a decir que también para graficar una función constante debemos dar por lo menos dos datos a x. Y sí, le voy a dar también 0 y 1. Y usted me dice, profesor, ¿y por qué da solo esos dos valores? Bueno, puedes darle también menos 1 y 0. Puedes darle menos 2, puedes darle menos 3. Pero yo por lo general tomo esos dos valores porque esos dos valores son los que están muy cerca al 0. Muy cerca al punto de intersección. Sí, muy cerca aquí. ¿Sí? Si te fijas, aquí está el 0 y acá está el 1. También puedes darle el menos 1, no hay problema. Pero yo por lo general le doy el 1 positivo porque así no me hago líos con el signo. Muy bien, entonces lo que hago es explicar lo siguiente. Cuando tenemos esa función constante, cuando tú le des valores a x y cuantos valores le des a x, puedes darles muchos valores a x, siempre va a ser ese valor real de la constante, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es ese valor real? Es 2, ¿sí? Aquí está. Voy a ponerlo con rojo para que se vea mejor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando x es 0, y es sin duda 2. Cuando x es 1, y también es 2. Aquí puedo a continuación seguir dándole más valores, pero no es necesario, ¿sí? Pero para que te quede claro, si yo puedo seguir dando 2, 3, 4. Y aquí seguirá siendo 2. Seguirá siendo 2. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar con estos dos puntos. Muy bien, entonces para eso, permíteme por favor, voy a borrar ya esta gráfica, de manera que pueda yo también ponerme a graficar nuestra función constante. Muy bien. Excelente, entonces, cuando x es 0, y es 2. Entonces, cuando x es 0, y es 2. Aquí. Cuando x es 1, y es 2. Cuando x es 1, y es 2. Y fíjate que si yo le doy más valores a x, siempre va a ser 2 para y. Entonces, cuando x es 2, y es 2 también. Y por eso es que esa línea va a ser constante con respecto al eje x, ¿sí? Va a ser constante, va a tener la misma altura en cualquiera de los puntos que nosotros nos ubiquemos en el eje x, ¿sí? Si te ubicas en el punto 0 con respecto al eje x, mira, va a ser 2. Si te ubicas en el punto 1 con respecto al eje x, mira, la altura va a ser 2, ¿sí? Con respecto al eje y. Bueno, no te quiero seguir de pronto por ahí confundiendo, pero la idea es esa, ¿sí? Entonces lo que hacemos es graficar nuestra función constante. Y ahora lo que hacemos es trazar nuestra línea y sabemos que esto va hacia más infinito y hacia menos infinito, ¿sí? Esto va hacia más infinito y esto hacia menos infinito, ¿sí? En algunas otras funciones hay que tomar en cuenta siempre los valores para darle a x, pero en este caso no hay límites, ¿no? Entonces por eso es que va hacia menos infinito y va hacia más infinito. Muy bien, entonces bien podría usted colocar, joven estudiante, señorita estudiante, la función por el cual resultó esta recta, ¿sí? Y aquí tenemos, esto es una función constante. Muy bien, entonces ahora sí pasamos a graficar lo que es ya netamente una función cuadrática, ¿sí? Aquí tenemos una función cuadrática, la vamos a señalar.
Entonces esta función cuadrática ya sabemos que por su característica tiene la x elevada al cuadrado, pero en este caso no tiene un segundo término que tenga x, que si lo tuviera, entonces ahí estuviera una x al primer grado. Pero lo que no puede estar, una x al tercer grado, cuarto grado, quinto grado, ¿no? Siempre una función cuadrática va a ser al segundo grado su término en este caso, su término mayor, ¿no es cierto?, con respecto al exponente. Muy bien, entonces, lo que hacemos es la misma forma. Ya en este caso yo sí te recomiendo algo. Te voy a dar unas claves. Mira, cuando vayas a darle valores a x, ten cuidado en esta parte. Toma dos valores al lado izquierdo del 0 y dos valores al lado derecho del 0. Entonces, eso me va a dar así. Vamos a poner menos 2, menos 1. Vamos a ponerle 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces vamos a darle 5 valores incluido el 0. Lo que hacemos es, en este caso, sustituir en nuestra función cuadrática estos valores. Entonces me va a quedar y es igual a menos 2 elevado al cuadrado y eso menos 1. Y es igual, menos por menos me da más, y 2 por 2 es 4, y eso menos 1. Y es igual, 4 menos 1, eso es 3. Aquí me da 3. Ojo en esta parte, cuando tú tienes un valor, ¿sí?, un valor en x negativo, al colocarlo acá o al sustituirlo por la x, tienes que encerrarlo entre paréntesis para que no te vayas a equivocar con respecto al signo, ¿sí? Eso es muy importante. Continuamos. Ahora, cuando x es menos 1, voy a sustituir en mi función y me queda que y es igual a menos 1. Fíjate, aquí voy a poner entre paréntesis eso elevado al cuadrado menos 1. Y es igual menos 1 elevado al cuadrado, eso es 1. Y eso es menos 1. Entonces 1 menos 1, 0. ¿Sí? Aquí me va a dar 0. Me preguntas por qué te sale aquí 1 positivo, porque menos por menos es más y 1 por 1 es 1. ¿Sí? Continuamos. Ahora, cuando x es 0, entonces, tomando aquí, colocando 0 en vez de la x, me va a quedar que y es igual a 0 al cuadrado menos 1. Y es igual, 0 al cuadrado es 0. Menos 1, por lo tanto, y va a ser menos 1. Algo importante, cuando tú le des en cualquier función, cuando tú le des un valor de 0 a x, al sustituirlo en la función tienes que fijarte, los términos que tienen x, ¿sí?, los términos que tienen x van a quedar automáticamente 0, es decir, que quedarían así, ¿sí?, menos 1, y eso es lo que nos resultó acá. Por lo tanto, cuando x es 0, y es menos 1. ¿Me permiten, por favor? Voy a borrar. Bueno, ustedes pueden retroceder el video y revisar esta parte que acabo de hacer y a la vez borrarlo. Entonces, mis estimados estudiantes, ahora, cuando x es 1, ¿cuánto es y? Averigüémoslo. Entonces vamos a sustituir. Ya. Me da 1 elevado al cuadrado menos 1. Pero, profe, ¿por qué aquí no puso entre paréntesis? Porque ya aquí me da un valor positivo. Con los valores positivos no hay ningún tipo de problema cuando relacionamos con las potencias, ¿sí? Entonces 1 elevado al cuadrado, eso es 1, ¿sí? Bien, aquí algunos cometen algunos errores terribles, grandes, ¿no? Mira que aquí me dice 1 al cuadrado y algunos le ponen 2. Piensan que aquí se suma 1 más 1. No, eso no se hace. Eso es un gran error. Entonces aquí me va a quedar ¿cuánto? 1 menos 1, eso me da 0. Quiere decir que cuando x es 1, y es 0. A continuación vamos a calcular el valor de y cuando x es 2. Entonces tenemos que y es igual a 2 elevado al cuadrado y eso es menos 1. Entonces y es igual, 2 elevado al cuadrado es 4. Menos 1, esto me va a dar 3. Así que cuando x es 2, y es 3. Muy bien, entonces ahora vamos a graficar nuestra función cuadrática en nuestro plano cartesiano.
Muy bien, entonces llevamos estos valores. Cuando es x menos 2, y es 3. Cuando x es menos 2, y es 3. Menos 2 en x, 1, 2, 3. Aquí, ahí está mi primer punto. Cuando x es menos 1, y es 0. Cuando x es menos 1, aquí, y es 0. Entonces aquí, cuando x es 0, y es menos 1. Cuando x es 0, ni para allá ni para acá, no, y es menos 1. Entonces aquí, fíjate. Y cuando x es 1, y es 0. Cuando x es 1 aquí, y es 0. Entonces queda aquí. Y cuando x es 2, y es 3. Cuando x es 2 aquí, y es 3. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es trazar ya nuestra parábola. Recuerda que en una función cuadrática, una gráfica, sí, una gráfica siempre va a estar identificada por una parábola. O una gráfica de una función cuadrática siempre va a ser una parábola, para no confundirte, ¿sí? Entonces, mira, mi estimado estudiante, esto sí hay que tener mucho pulso y mucho cuidado para trazar, ¿de acuerdo? Ustedes en el cuadernito lo hacen de manera dibujada. Muy bien, por aquí me salió un poquito mal y lo vamos a rectificar. Sí, muy bien. Excelente. Muy bien, entonces esto podríamos alargarlo un poquito más. Y esto significa que va hacia más infinito, ¿sí? Muy bien, entonces ahora podemos decir que esta función llamada f de x es igual a x al cuadrado menos 1 nos ha dado un resultado en el plano cartesiano, una parábola de este modo y comportamiento, ¿sí? Me dice menos 1 con respecto al eje y, mira, el vértice de la parábola. Esta vueltita aquí, esta curva, significa que aquí es justamente donde reposa el asiento de la parábola o el vértice, ¿sí? Entonces, mis estimados estudiantes, podríamos verificar si esa parábola, perdón, si ese vértice es el que nosotros hemos trazado aquí en la función, ¿sí? En nuestra gráfica. Vamos a probarlo. Podríamos decir que el vértice, para calcular el vértice, ya, lo calculamos de la siguiente forma, con esta formulita. Es menos b sobre 2a. Entonces, esta fórmula es la que nos va a ayudar a encontrar, a verificar si es que este vértice está bien, ¿sí? Entonces, ponemos a, b y c. Los valores de a va a ser el primer término de la función. Entonces, el valor que la acompaña a x al cuadrado es 1. El valor de b es cuando dentro de la función cuadrática tiene x elevado al primer grado. Es decir, va a tener un segundo término con x, pero al primer grado. Como en este caso no lo tiene, entonces b es 0. Y el valor de c es el término independiente, el término que no tiene x. Entonces en este caso es menos 1. Ojo, con el signo que le corresponde. Y ahí ya tenemos nosotros el valor de b. ¿Cuánto es b? Es 0 entre 2 multiplicado por 1. El vértice de x es 0. Entre 2 por 1 es 2. Se va a hacer así. Entonces el vértice de x va a ser 0. Ya tengo el vértice de x. ¿Qué necesito encontrar? El vértice de y. Entonces, para encontrar el vértice de y es igual este valor de x, ¿sí? Lo voy a sustituir en la función y vamos a ver qué me queda. Me queda 0 al cuadrado menos 1. Entonces el vértice de y va a ser menos 1. Así que ya tenemos también el vértice de y. Por lo tanto decimos que cuando en x es 0, y es menos 1. X es 0, y es menos 1. Sí, efectivamente, aquí es el vértice.
Bien, mis estimados estudiantes, espero haberles ayudado, orientado para que puedan hacer sus tareas en casa. No olviden escribirme cuando tengan alguna duda y yo con gusto les voy a responder si así es el caso. Muy bien, que pasen bien. Chao, chao. Un gusto.